digamos, de la política de cabotaje para mirar la internacional. Porque están pasando cosas en el vecindario que no estamos observando, de la que ningún señor dirigente, y lo de señor queda grande, o señora dirigente, y capaz que también le queda grande, se ha percatado. Hay una tensión en el Caribe venezolano tremenda. Queda claro que la Argentina está atravesando momentos complejos en la antesala de estas dos elecciones próximas que pueden, al menos la de octubre, ¿no?, definir el rumbo de nuestro futuro. Está claro. Pero lo que pasa en el vecindario latinoamericano, con un posible conflicto bélico, no es un tema menor. Y menos aún si nos vemos, si estamos involucrados. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela alcanzaron niveles críticos, impulsadas por una serie de acciones y declaraciones de las dos naciones. El presidente estadounidense Donald Trump intensificó su estrategia contra el régimen de Nicolás Maduro, acusándolo de liderar el denominado Cártel de los Soles y de colaborar con organizaciones terroristas como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Además, incluso como parte de esa ofensiva, la administración Trump duplicó la recompensa por la captura de Maduro a $50 millones. Y esto, además, se produjo en el contexto del despliegue hace ya una semana y se sigue aumentando. El despliegue, digo, de cerca de 4.000 soldados y ya destructores de misiles guiados, portaaviones nucleares y submarinos nucleares en el Mar Caribe. No está claro si el objetivo es preparar un ataque para destruir el régimen o hacerlo entrar en el pánico para causarle grietas internas que lo hagan desmoronarse definitivamente. Y aunque a contramano de sus esfuerzos por obtener un Nobel de la Paz, me refiero a Trump, el despliegue militar ordenado por el millonario presidente frente a las costas de Venezuela parece destinado de alguna manera a desembocar en un ataque norteamericano contra la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Que ambos hayan sido acusados por Washington de ser los máximos jefes del Cártel de los Soles dejan claro al menos que, de lanzarse una operación militar sobre Venezuela, esta apuntaría al Palacio de Miraflores y a los ministros que maneja el número 2 del régimen, Diosdado Cabello. Con desembarco de tropas o limitándose a lanzamientos de misiles Tomahawk, el ataque norteamericano tendría que incluir también la jefatura militar. Decapitar el régimen chavista para que asuma el poder el verdadero vencedor de las elecciones presidenciales del año pasado, yo creo que parece explicar mejor un despliegue naval que resulta absolutamente desmesurado para tratarse, como dice la Casa Blanca, precisamente de una operación contra el narcotráfico. Es casi como un exceso.
Si se llegara a producir una acción militar directa de Estados Unidos en Venezuela, una consecuencia positiva sería que la dictadura chavista se desmorone velozmente o se destruya desde adentro, modificando la realidad de manera suficiente para que se cumpla la voluntad popular masivamente expresada en las urnas venezolanas. Y de que Edmundo González Urrutia asuma definitivamente la presidencia e inicie la democratización y reconstrucción del Estado de Derecho ausente en Venezuela. Pero hay riesgo de contraindicaciones nefastas. De hecho, se trataría de la primera acción militar directa de Estados Unidos en Sudamérica, y eso no es bueno, donde realizó muchas injerencias provocando golpes de Estado, pero no hizo ataques directos ni desembarco de tropas. Eso siempre ocurrió en Centroamérica y en el Caribe, pero no en Sudamérica. La lista de invasiones y ataques en el Istmo y en las islas caribeñas en realidad es larguísima y se la quiero recordar, porque es posible que esto suceda. Para no ir mucho más allá del siglo XX, basta con recordar las invasiones a Nicaragua en 1912 y en 1933. A República Dominicana, ordenada por Lyndon Johnson en 1965 ante un estado de guerra civil. También la invasión de Grenada lanzada por Ronald Reagan en 1983 para derribar al líder masista Maurice Bishop. La operación justa que derribó el narcorrégimen del general Noriega en 1989 y la invasión de Haití en 1995 para derribar la dictadura del general Cedras y restituir en el poder al presidente izquierdista democráticamente elegido, Jean-Bertrand Aristides. Las injerencias en general golpistas no alcanzan para dimensionar las consecuencias que podría tener una intervención militar directa de Estados Unidos en un país sudamericano, aunque el blanco sea una dictadura calamitosa, un régimen de forajidos y de criminales. Venezuela no es Panamá. La invasión ordenada por George Herbert Walker Bush, George Bush, al pequeño país centroamericano se hizo desde adentro. El grueso de las tropas invasoras salieron de Fort Clayton y de las otras bases norteamericanas situadas en la zona del canal interoceánico. No es lo mismo. Venezuela es un territorio mucho más extenso y no hay bases militares de Estados Unidos en su interior. Por eso, yo creo que es difícil pronosticar las consecuencias de una operación militar directa. El hecho es que, de ocurrir, Argentina podría quedar involucrada. ¿Es momento? Ya hay un antecedente, ¿eh? Recordemos, con Menem. En 1992, cuando Estados Unidos lanzó la Operación Tormenta del Desierto para expulsar de Kuwait al ejército iraquí por pedido, o por presión, diría yo, de la Casa Blanca, el gobierno del riojano envió 2 naves de guerra, el destructor Almirante Brown y la corbeta Spiro. Ahora,
el secretario de Estado estadounidense, Marcos Rubio, dice que muchos países apoyan la operación militar en el Caribe, pero solo nombró a 5. Nosotros a la cabeza, o sea, Argentina, Ecuador, Trinidad y Tobago, Paraguay y Guyana. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Persad Bissessar, desde junio viene denunciando amenazas militares por parte de Maduro y de Diosdado Cabello, quienes a su vez dicen que en esas islas tienen sus bases organizaciones terroristas enemigas de Venezuela. No está probado. Guyana también tiene razones para apoyar una operación contra la dictadura chavista. La más grande y clara es el intento de Maduro de quitarle la totalidad de la región Esequibo. Ecuador y Paraguay también tienen graves problemas con el narcotráfico, aunque los cárteles ecuatorianos tienen más vínculos con los cárteles mexicanos que con el de los soles. El gobierno paraguayo, por ejemplo, tiene más justificación que los de Ecuador y Argentina, porque desde Colombia y Venezuela se habría alimentado el narcotráfico que generó la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo. Lo habrán escuchado, el famoso EPP. Esa guerrilla fue la que en el 2004 asesinó a Cecilia Cubas, la hija del expresidente Cubas Grau. Bueno, más allá de lo aborrecible que sea un régimen y la dictadura residual chavista que encabeza Maduro, claramente lo es, acciones militares que exhiben amplio margen de consecuencias imprevistas, yo creo que debieran ser analizadas con mucha seriedad y profesionalismo. No pueden depender de los alineamientos ideológicos del presidente de turno. Me refiero a los Estados Unidos y me refiero a la Argentina también. En el caso nuestro, en el caso de Argentina, se estaría dando una situación similar a la de la década del 90, que implicó el apoyo con buques militares argentinos a la guerra que liberó Kuwait en la invasión iraquí. La política exterior alineada con lo que dicte Washington, a la que, si recuerdan los mayores seguramente, el ex canciller Guido Di Tella llamó relaciones carnales. Argentina no debe tener relaciones carnales con nadie. Pero los tiempos que corren son otros. Y por estos días atravesamos incluso unas cuantas dificultades internas en época preelectoral. Abrir otro frente, sobre todo de características internacionales, al menos a mí, no me parece oportuno.